La mesa ya está puesta, así que ponte cómodo para compartir con nosotros sobre psicología y espiritualidad. Como si estuvieras en la cocina de nuestra casa. Yo soy Marcia. Yo soy Marcos. Y esto es Como en casa de psicólogos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este sexto capítulo de su podcast católico, carismático e iquiqueño favorito. De todos los tiempos. Exacto. Bueno, hoy día queremos continuar con lo que comenzamos a trabajar la semana pasada, que tiene relación con la inteligencia emocional, principalmente con la autopercepción y el trabajo de la propia emocionalidad, el autocontrol también de esta emoción. Sí, la verdad es que es un tema muy amplio y aunque quisimos reducirlo menos de 2 capítulos, la verdad es que nos quedaríamos muy cortos. Así que le damos la bienvenida y estamos próximos a comenzar. Prepárense. Espíritu de Dios. ¿Has estado atenta a los capítulos anteriores? Muy bien, ahora vamos a hacer un breve test. A ver, ¿cuánto sabes? Chan, chan, chan. Hablamos de liderar. ¿Qué es liderar? Chan, chan. En una palabra, respóndelo. Guapa, ¿qué es liderar? Es influir a otros para ir hacia un objetivo común. Es inspirar a otros también para que de manera voluntaria logren conseguir este objetivo. Si respondiste muy cercano a esto, muy bien, estás aprendiendo. Segunda pregunta, chan. Hay que hacer los efectos porque no tenemos dinero para contratarlo. En el segundo capítulo hablamos del centro de la identidad del líder católico. ¿Cuál es ese centro? ¿Cuál es la identidad del líder católico? Chan. El nombre del capítulo lo dice. Tener un corazón de siervo. Nuestra identidad, nuestro sello como líderes católicos es que nos identificamos por vivir en una vida de servicio, en un lenguaje de servicio donde el hermano, ¿cierto? Es ese Cristo al quien yo le sirvo y a quien yo le amo. Muy bien, y llegamos a la última pregunta de este test rápido. Así que redoble de tambores con los efectos caseros. ¡Vamos, guapa! ¡Tan! ¿Ya? Dice así. El líder del siglo XXI, el líder de la actualidad, ¿qué debe desarrollar? Pista. Comentamos que hemos sido educados desde la formalidad en algo que se llama inteligencia racional. ¿Qué tenemos que desarrollar entonces en la actualidad como líderes? La inteligencia emocional. Perfecto. Tenemos que desarrollar la inteligencia emocional y hemos hablado de Daniel Goleman, que nos daba un vistazo, una panorámica de aquellas áreas que teníamos que trabajar. ¿Ya? Este autor primero habla de la autoconciencia, que es esta capacidad para poder reconocer y entender los estados de ánimo que cada uno vive. Luego habla de la autorregulación, que es lo que trabajamos en el capítulo anterior, la primera parte, que es la capacidad de poder controlar o redirigir la emocionalidad, principalmente el mal humor. Dijimos en el capítulo anterior, ¿cierto?, que la emoción es una respuesta fisiológica ante un estímulo externo o interno, ¿ya? Y que existían a lo menos 6 emociones básicas, ¿ya? ¿Guapa? Sí, solamente reforzar que las emociones básicas son la felicidad, el asombro, el miedo, la ira, el disgusto o asco y la tristeza. Muy bien. Queremos avanzar para completar un poco la mirada respecto de la autorregulación y entender una diferencia que a veces no somos capaces de notar porque utilizamos la palabra como sinónimos.
en nuestro lenguaje cotidiano hablamos de emoción y de sentimiento como algo que es similar, y si bien están relacionadas, no necesariamente son lo mismo. Claro, lo que pasa es que la emocionalidad, o la emoción en realidad, es esta reacción, esta primera impresión frente a lo que ocurre, pero el sentimiento es lo que viene después, cuando nosotros podemos ponerle un poco más de cabeza, incluso analizar. Por ejemplo, una situación me generó rabia, esa es la emoción, pero dándole una lectura más depurada yo podría distinguir claramente si estoy molesta, si tengo rabia o si esto realmente me tiene sulfurada y es ira. Pero esa descripción y esa fineza en la distinción es un sentimiento. La diferencia radica entonces en la incorporación de un proceso de reflexión y de pensamiento, ¿ya? Cuando empezamos a reflexionar e incluimos nuestra racionalidad en lo que yo estoy sintiendo y lo clasificamos, estamos hablando de sentimientos, que son emociones que comúnmente se dan, ¿cierto? Son recurrentes, y como son tan recurrentes, las clasificamos. Y yo digo rabia, digo tristeza, ¿cierto? Le voy poniendo otro tipo de sinónimos, de palabras que van asociadas. Frustración, angustia, asombro, impotencia, en fin, hay muchas palabras asociadas a las emociones. Ahora, querida hermana, querido hermano, quiero que prestes atención a lo siguiente antes de entrar a la otra parte de este tema. Una emoción no tiene razón. Me explico. Tú puedes sentir, vamos a trabajar con la rabia, que es más fácil de entender. Tú puedes sentir rabia, pero no necesariamente la rabia, emocionalmente hablando, tú la vas a clasificar de inmediato, ¿ya? La rabia es rabia. El ejemplo más fácil de entender esto es el siguiente. Sales de tu casa, ¿ya? Vas atrasada al trabajo, a la universidad donde tú tengas que ir. Al grupo de oración. Trata de tomar locomoción y no te para el colectivo, no te para el micro, no te para nadie, ¿ya? Comienzas a avanzar buscando otro lugar para poder tomar locomoción. En ese tanto ya vienes acumulando esta rabia, ¿ya? Y sale un perro de una casa y empieza a perseguirte y a ladrarte. Y en eso te agarra el pantalón o la falda un poco, no te lastima, pero te molesta y te da más rabia aún, ¿cierto? Logras tomar la locomoción, imaginemos que te subes a la micro y el caballero no te quiere dar el vuelto, que son 10 pesos. Más rabia y te pones ahí un poco a discutir con el hombre. Pero como no ibas apurada, ya, tú subiste. Llegas al lugar donde tú estás, citada al grupo de oración, al trabajo, y te encuentras con alguien de confianza. Y esta persona la carita que traes te dice, y tu respuesta es, pero ¿cómo la carita? ¡Pah! Vomitas toda esta rabia que vienes acumulada. Esta rabia salió como una sola y no supo distinguir causa. Si era la rabia del perro, si era la rabia del micrero, si era la rabia de que no te querían llevar, ¿cierto? La emoción no distingue razón. Por eso es importante, hermanos, trabajar nuestra autorregulación emocional. Y en la autorregulación emocional, cuando incorporamos el pensamiento, hablamos de el sentimiento. Y aquí vamos a comenzar a hablar de algo que Marcia le va a explicar con mucho detalle. Bueno, esta triada tiene, por supuesto, 3 componentes. Las personas tenemos un componente cognitivo que habla de los pensamientos, de las ideas, de los recuerdos. Póngalo en uno de los vértices de uno de los triángulos, o sea, en una de sus esquinas. Otro de los vértices tiene que ver con las conductas, que son las acciones que realizamos, lo que efectivamente hacemos, que está en otro de los vértices. Y en el último de ellos están las emociones, las emociones y los sentimientos,
que es lo que hemos estado hablando y dándole más tiempo en estos últimos capítulos. La verdad es que estos tres componentes se retroalimentan entre sí. Ya sea que yo piense algo, ya sea que yo sienta algo, o respecto de lo que yo hago, puedo elicitar cualquiera de estos otros contenidos. Por ejemplo, si me gusta cocinar y yo de repente estoy rallando zanahoria, puedo en la misma acción levantar el recuerdo de cuando estaba en la cocina con mi mamá y estaba aprendiendo a rallar zanahoria. Y eso puede llevarme a una emoción, dependiendo de la relación con mi mamá, una emoción que puede ser agradable y asociada hacia la alegría. O si fue una mala relación o fue un momento donde me retó, quizás algo más asociado a la tristeza, a la rabia, a la impotencia. De la misma manera, un pensamiento, una idea. Me acordé de mi amiga y empiezo a pensar que qué será de ella. Y digo, oye, tengo muchas ganas. Me voy hacia el lado de no sé, de la nostalgia. Y digo, oye, ¿qué será de ella? Voy a llamarla. Y ahí tengo la otra acción, ¿sí? De mi pensamiento, se licitó esta emoción, me voy a la acción de llamar por teléfono, ¿sí? Y los ejemplos de que una conducta genera una emoción la hemos visto con el mismo ejemplo que tú acabas de dar. Ahora, lo importante de esta triada, de este triangulito donde podemos ver la esencia de la dinámica de nosotros como seres humanos, es que cuando yo modifico una, automáticamente se modifican las otras dos. Si yo empiezo a trabajar, por ejemplo, en las ideas negativas que tengo, ese trabajo va a hacer que mi emocionalidad y mis sentimientos cambien, y con ello también la conducta que yo realizo, ¿cierto? Uh-huh. O sea, voy no sé, si yo pienso que soy feo, me siento feo, no me he visto feo. bien. En cambio, si me empiezo a mirar al espejo y empiezo a pensar, no, si soy obra de Dios, soy hermoso, soy maravilloso, me voy a empezar poco a poco a sentir mejor, mi estado de ánimo va a estar en un estado más agradable, y por lo tanto voy a tender a tener conductas de arreglarme, de preocuparme, y como que se va a notar, ¿cierto? En el rostro, sobre todo se va a notar como que esta persona brilla con una forma especial. Por eso se lo explicamos, porque cuando yo trabajo una de estas áreas, la emoción, el pensamiento o la conducta, las otras se ven afectadas. Y la invitación para poder ser buenos líderes que desarrollan inteligencia emocional y autorregulación emocional es que trabajemos evidentemente nuestra emoción, pero para trabajarla podemos usar esta triada. Claro, por ejemplo, piensa, hermano, hermana, si algún día te levantaste más triste y te tocaba justo ir a hacer comunidad o dirigir algo, pero te levantaste más nostálgico, probablemente camines más lento, escojas ropa más oscura o camines con los hombros hacia abajo, incluso un poco cabizbajo. Tú podrías modificar esta predisposición a enfrentar el día o este estado de ánimo levantando tu cabeza, levantando tus hombros, buscando una ropa más vistosa, y ese solo cambio desde tu corporalidad incluso ya mejorarte el día. Es como cuando uno le dice, ya pues con seguridad, levanta la cabeza, saca pecho, atrás los hombros, y solamente esa pura estampa, ¡pum!, genera este estado como si en realidad yo me creo el cuento, y cambia esa emoción y portando mis pensamientos. Sí, pues si yo me la puedo, si yo soy capaz. O bien, mira, este día no está tan malo, parece que podría mejorar, y así en adelante vamos desde esta conciencia y desde esta herramienta que hoy día ponemos a tu disposición, puedes cambiar cómo has venido haciendo las cosas, incluso cómo eso afecta a los demás. Para aquellos que en algún instante nos ha tocado servir liderando grupos de personas, grupos de hermanos, la experiencia nos dice que es imposible evitar los conflictos. Los conflictos van a existir siempre. Claro. Las peleas, que me miró feo, que me dijo acá, que me dijo esto, que no fue responsable, que tiene un mal genio, en fin, podemos hablar mucho. Eso sin duda
viene con una emocionalidad asociada generalmente negativa, que si no la sabemos manejar puede hacer mucho daño. Y nosotros que somos servidores, que somos cristianos, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Y quiero ir a un versículo bíblico, y con esto te vamos a dejar una tarea enorme. Escúchalo bien, una tarea enorme, pero una tarea espiritual, ¿ya? En el libro de Filipenses, en el Nuevo Testamento, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice: tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Escucha bien, tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Y yo me pregunto, ¿cuáles serán los sentimientos de Cristo? ¿Cómo Jesús vivió su emocionalidad? Yo creo que esto es una enorme tarea para hacerla en oración, pidiendo docilidad y apertura al Espíritu Santo para que nos vaya revelando a este Jesús que es Dios, pero también que era hombre, y que como hombre vivió plenamente esta triada que te compartimos, que es de pensamiento, emoción y conducta. Podemos observar a través del comportamiento de Jesús un poco de lo que pensaba y también de lo que él sentía. Y algunos pasajes donde Jesús llora, donde Jesús se enoja. No sé si hay alguno que tengas claro donde Jesús se ría, pero probablemente muchas peripecias deben haber pasado con los discípulos y sí, muchas tallas, sin duda alguna. Yo creo que debe haberse reído la boda de Caná, sin duda. Sin duda se debe haber reído mucho. ¿Ya? Queremos dejarte esa tarea, hermano, que puedas trabajar tu autorregulación emocional tratando de imitar a Jesús y los sentimientos de Jesús. Y la única manera de poder conocer cómo Jesús sentía es en oración y leyendo la palabra de Dios bajo el amparo del Espíritu Santo. Y también que hagas el ejercicio ya desde el capítulo pasado. Está la invitación, si no lo has hecho, comienza ahora, de ser consciente de qué es lo que te pasa, de cómo te sientes, de si de repente te ofuscaste, peleaste o gritaste y después estás más tranquilo, empieza a pensar ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama esta emoción? ¿Es rabia? ¿Es ira? ¿Es frustración? ¿Por qué? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué fue de lo que ocurrió que me dio rabia? Y con esto empezar muy de a poquito y muy incipiente a educarse, porque como decía Marcos claramente, estamos acostumbrados a entrenar la mente para las matemáticas, para el lenguaje o el castellano, para la historia, pero no para saber cómo reaccionar, no como para saber cómo consolar a alguien, no como para poder decir, incluso poder pedir ayuda. Eso es algo que todavía estamos trabajando para que las nuevas generaciones lo tengan. Es más, estamos casi automatizados para bloquear las emociones. Fíjate, cuando tú ves llorar a alguien, ¿qué es lo que la mayoría de las personas hacen? Buscan un vaso de agua con azúcar, se lo quieren dar, buscan un pañuelo y se lo dan, o un confort se lo dan. ¿Para qué? Para que deje de llorar. Porque no podemos permitirnos ver llorar a alguien. Y cortamos los procesos emocionales. Sí. Entonces tenemos un desafío. Hermanos, seamos honestos, no vamos en un podcast de 15-20 minutos poder descubrirlo todo, pero sí comenzar el trabajo. Y este trabajo se hace de rodillas ante el Señor, leyendo la palabra como buenos cristianos y muy buenos carismáticos. Y haciendo acciones pequeñas y constantes que también nos van a hacer que esto que estamos orando no permanezca solo en el ámbito de lo secreto y del espíritu, sino que también se haga carne y yo también pueda ser ese otro Cristo y el carisma que mi hermano necesita allí, a quien yo estoy liderando, acompañando. Busca apoyo en tu guía, en tu pastor de coinonía, en el pastor del sector que te toca como renovación carismática, sí, en las asesoras. Tu asesor espiritual también, si es que lo tienes. Los párrocos, los diáconos. Busca ayuda cuando la necesites. Por favor, no temas preguntar. No hay preguntas tontas, no hay dudas tontas, porque todos estamos aquí para aprender.
Y de alguna parte también nosotros aprendimos para poder entregar. Decíamos que lo que hemos compartido en esta breve enseñanza sea de provecho para ti. Queremos desearte de todo corazón que el Espíritu Santo te ayude a ser mejor persona, a poder ser la mejor versión de ti mismo. Recuerda pedir al Espíritu Santo el fruto del dominio propio, para que así podamos tener también los sentimientos de Jesús. Un abrazo, que Dios te bendiga. Y que la Virgen te proteja, te ampare y te ayude en estos propósitos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye bye. Espíritu